Es octubre de 1192 y en las aguas del Mediterráneo oriental, que se enfrían rápidamente, Ricardo, rey de Inglaterra y del Imperio Angevino, se encuentra con la condición de fugitivo en lugar de monarca. Tras firmar una tregua de 3 años con Saladino, debe regresar al reino y protegerlo de quienes pretenden robarle lo que le pertenece por derecho. Con dolor, Ricardo ha oído que entre estos codiciosos se encuentra su propio hermano, Juan. Al llegar su barco a la isla de Corfú, Ricardo, quien no ha perdido una batalla desde que emprendió su cruzada tantos años atrás, llega a una conclusión aleccionadora. Sus enemigos no son solo un hermano advenedizo y el rey de Francia. La arrogante marcha y el viaje de Ricardo por Europa hacia Oriente le han traído muchos enemigos. De hecho, cada ruta, por mar o tierra, es vigilada cuidadosamente por la llegada del hombre al que llaman Corazón de León, y ningún lugar es seguro. Ricardo no solo rechazó la mano de la hermana de Felipe de Francia, sino que también corrían graves rumores de que estaba relacionado con el asesinato de Conrado de Montferrato, a cuya elección como rey de Jerusalén se había opuesto Ricardo. Desde Corfú, Ricardo optó por viajar de incógnito, con tan solo 4 acompañantes, haciéndose pasar por caballeros templarios que regresaban, y navegó por el Adriático rumbo a las tierras de su cuñado, Enrique el León de Sajonia y Baviera, el único amigo que le quedaba al rey en el continente. Pero el mar invernal hundió su barco en Istria, y tras intentar mantener su disfraz por tierra, Ricardo fue capturado tras una cabalgata de 3 días por las fuerzas de Leopoldo de Austria. En Acre, Ricardo había arrojado personalmente el estandarte de Leopoldo desde la muralla al suelo, y ahora el alemán tenía la oportunidad de vengarse. Leopoldo retiene a Ricardo durante meses mientras las autoridades angevinas realizan búsquedas e investigaciones frenéticas, y en marzo, el rey es transferido a la custodia del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique, mientras Ricardo se encuentra con poco que hacer aparte de escribir versos. El imperio, duramente ganado y mantenido por sus propias armas y las de sus antepasados, se enfrenta a peligrosos depredadores internos y externos. El hermano de Ricardo, Juan, no pierde tiempo al enterarse de la captura del rey y acude a la corte de Felipe de Francia para jurarle fidelidad. En enero, apenas un mes después de la captura de Ricardo la Navidad anterior, Juan le rinde homenaje a Felipe a cambio de sus tierras en Francia e incluso promete casarse con Alicia, la hermana de Felipe, a quien Ricardo había rechazado. En Inglaterra, mientras Felipe se prepara para invadir amplias zonas de Normandía, en particular la gran e importante fortaleza de Gisors, Juan intenta conseguir apoyo, pero su madre, Leonor de Aquitania, en alianza con Gualterio de Coutances, se encarga de la defensa de la isla y del regreso del rey. Sin embargo, algunas grandes fortalezas como las de Nottingham y Tiquil están en manos de Juan. Para reunir el enorme rescate exigido por el emperador, Leonor debe introducir un impuesto sobre la renta abrumador, con una tasa exorbitante del 25%. Los ingleses de todo el mundo claman que ningún pueblo libre debería estar sujeto a una carga tan opresiva y asfixiante, sobre todo sobre el dinero que ganan con el sudor de su frente. De vuelta en Francia, Felipe se ha aliado con Balduino de Flandes, quien también está descontento con Ricardo, y durante un tiempo, una invasión francesa a través del Canal de la Mancha es un verdadero temor en Inglaterra. A esto se suman las maquinaciones de Raimundo de Tolosa, quien amenaza las fronteras de Aquitania, la región natal de Leonor. Con el inicio de la campaña, Felipe tiene como objetivo Gisors, desplazándose allí con un gran ejército, y alegando que el territorio solo fue entregado a Ricardo como parte de la dote por el matrimonio, ahora abandonado, con Alicia. Gisors es conocido por todos como una de las estructuras más imponentes de toda Francia, y su muralla octogonal, rodeada por una torre del homenaje cilíndrica y una mota de piedra, está repleta de sólidas defensas. Su base, con vistas a la confluencia de los 3 ríos, Epte, Troesne y Rebellón,
le otorga un dominio inigualable de la región. El ejército de Felipe se dispone a sitiar el castillo, pero su gobernador, Gilbert de Bascoeuil, se somete y cede el bastión al rey francés en un lapso de tiempo sospechosamente rápido. Los gritos de traición son universales entre los leales a Ricardo. Con el principal baluarte de Normandía en sus manos, Felipe avanza por el ducado, quemando con sus armas incendiarias todo lo que no pudiera abastecer ni generar beneficios, y tomando rehenes en masa. La región de Vexin, otro regalo de Felipe a Ricardo, es ocupada. El ejército de Felipe llega a Dieppe y marcha directamente al sur para sitiar Rouen, la capital normanda ancestral de Ricardo. Las fuerzas de Balduino de Flandes se unen a él en la lucha. Hasta este momento, Felipe prácticamente no ha encontrado oposición en su toma, pero Roberto de Beaumont, conde de Leicester, veterano de la cruzada de Ricardo al este, opone una férrea resistencia, incitando a Felipe a lanzar un asalto total a la ciudad. Reacio a embarcarse en semejante riesgo y aparentemente incapaz de llevar a cabo un asedio prolongado, Felipe retira sus fuerzas y pacta un alto el fuego con los emisarios de Ricardo en Mantes durante la segunda semana de julio. Felipe controla ahora efectivamente toda Normandía al este del Sena, y Juan recibe el mando de la ciudad de Évreux. Los representantes de Ricardo acuerdan que el statu quo se mantendrá hasta el regreso del rey, en cuyo caso Felipe afirma que Ricardo puede rendirle homenaje y quizás obtener algún tipo de devolución territorial. Sin embargo, en secreto, tanto Juan como Felipe intentan mantener cautivo a Ricardo mediante sobornos al emperador Enrique. Sus planes fracasan, ya que Ricardo ha impresionado a los nobles imperiales con su porte y oratoria en un juicio al que Enrique lo sometió la primavera anterior. Finalmente, Inglaterra se empobrece y reúne el rescate de Ricardo, liberándolo a principios de 1194. Cuídate, le escribe Felipe a Juan en una dura advertencia. El diablo anda suelto. El mismo diablo aterriza en Sandwich, en las afueras de Kent, ese marzo, y su regreso a Inglaterra es un acontecimiento eufórico. Un mes después, Ricardo se presenta ante el populoso pueblo de la Catedral de Winchester con las mejores vestiduras y su corona reluciendo en gloria, una segunda coronación eficaz que se celebra, para expurgar la ignominia de su cautiverio. Todos los presentes hablan extensamente de las acciones de Ricardo en las pocas semanas transcurridas desde que pisó suelo inglés. Nottingham y Tiquil han sido sitiadas y arrebatadas del control de Juan, junto con numerosas otras propiedades considerables. Al mismo tiempo, quienes han traicionado al monarca en su momento de peligro mortal son ahorcados. Ricardo no tiene tiempo para traidores débiles. Antes de partir hacia Francia, Ricardo nombra a Huberto Alter, otro vasallo leal de la cruzada y ya arzobispo de Canterbury, para dirigir el gobierno de Inglaterra en su ausencia. La habilidad de Walter para ayudar a Leonor a reunir el enorme rescate de Ricardo le ha dado una gran ventaja ante el rey, y su ascenso le da a Ricardo confianza para la lucha venidera. En la segunda semana de mayo, Ricardo zarpa hacia Francia al frente de una armada que, según muchos, cuenta con 300 barcos. Al desembarcar en Barfleur, Ricardo es recibido casi de inmediato por Juan, quien se arroja al suelo y se postra ante su hermano, implorando perdón. Para sorpresa de muchos, Ricardo lo abraza con ternura y le dice: «No temas, eres un niño y has tenido hombres malos que te han cuidado. Quienes te dieron malos consejos recibirán su merecido». Pero el daño infligido a las posesiones de Ricardo es considerable. Junto con Gisors y el Vexin, Ricardo ve la pérdida del oeste de Normandía, en particular las regiones costeras de Arques y Eu. La pérdida de Dieppe es casi total, y Juan incluso ha cedido fortalezas en Turena y Angulema, en Aquitania. Por suerte para Ricardo, su cuñado Sancho de Navarra ha cabalgado para proteger la mayor parte de sus posesiones de Raimundo de Tolosa, pero incluso Bretaña vacila y se mantiene ahora del lado de Felipe de Francia. Para intentar compensar la traición,
Juan regresa a Évreux y masacra a la guarnición francesa que le había proporcionado el rey francés. Ricardo se pone manos a la obra. Tras consolidar rápidamente su regreso en Rouen, se desplaza a Verneuil, donde Felipe tiene la ciudad sitiada. El ejército de Ricardo cabalga directamente contra las huestes del rey francés, reforzando la ciudad y amenazando con sitiar a los sitiadores. En ese momento, el ejército de Ricardo está compuesto por caballería pesada, lanceros y ballesteros, reclutados de todos sus reinos y de compañías mercenarias más lejanas. Es una fuerza potente, con más hombres procedentes de las regiones francesas de Normandía, Anjou, Aquitania y Gascuña que de Inglaterra, con probablemente no más de 12.000 efectivos en total. Ricardo confía en la velocidad y el asedio más que en la batalla abierta. Felipe, al enterarse en ese momento de que Juan había masacrado a sus hombres en Évreux, abandona Verneuil y cabalga para vengar la ofensa. Ordena que una fuerza considerable se quede y continúe el asedio, pero al día siguiente este destacamento también decide retirarse, dejando atrás la amenaza del ejército de Ricardo, abandonando toda su artillería. Ricardo acepta con alegría la situación y avanza hacia el sur, hacia Tours y el valle del Loira, mientras que Felipe debe contentarse con quemar Évreux por su traición y devastar las tierras alrededor de Rouen. Hecho esto, parte en persecución de Ricardo. Para cuando Felipe llega, Ricardo ya ha tomado Tours y ha recibido un pago considerable de sus autoridades. Posteriormente, se moviliza para apoyar el asedio navarro en Loches, que toma por asalto casi de inmediato, y luego impone su dominio sobre Turena. Desde allí, se dirige al asedio de Vendôme. Allí, Felipe pone su propio ejército tras el de Ricardo en la primera semana de julio, y anuncia a sus hombres que atacará a la mañana siguiente. Sin embargo, el amanecer revela a un rey y un ejército francés en plena retirada, perseguidos rápidamente por Ricardo y su ejército, mientras su capitán mercenario, Mercadier, con varios años de experiencia, le proporciona constantemente caballos de refresco. Felipe escapa, pero Ricardo ataca su retaguardia en el bosque de Freteval, y el resultado es un desastre para la monarquía francesa. Si bien las pérdidas son mínimas, el material capturado por Ricardo es prácticamente incendiario. Los angevinos se apoderan de todo el convoy real, quienes celebran con una recompensa de caballos, tiendas de campaña, máquinas de asedio y gran parte del tesoro de Felipe. Además, Ricardo se apodera de los archivos reales, lo que le proporciona una visión completa de la vida de Felipe, su corte, sus ingresos, su ejército y, lo más importante, de sus espías y de los nobles renegados que se habían pasado a su bando. Durante las 2 semanas siguientes, la posición de Ricardo es inexpugnable, tomando Taillebourg, Marcillac, Angulema, Cht-Auneu-sur-Charente, Montignac y Angulema, entre otras tierras, y, según sus propias palabras, capturando quizás 300 caballeros y 40.0 soldados. Como era de esperar, Felipe firma una tregua el 23 de julio en un intento por evitar un desastre total, y Ricardo busca consolidar la recuperación de sus territorios. Sin embargo, Felipe aún posee importantes extensiones de territorio en la vital Normandía, incluyendo Gisors. También logra arrebatarle el convoy de equipajes a Juan, hermano del rey, una pequeña venganza considerando su propia derrota, pero una victoria al fin y al cabo. Ricardo comienza a buscar una nueva fortaleza para asegurar sus dominios. La encuentra en un alto afloramiento rocoso con vistas a la ciudad de Les Andelys y las tranquilas aguas del Sena. Ricardo construye entonces una gigantesca fortaleza, bautizada como Castillo Gaillard o el Castillo Insolente, completamente prohibido por su tregua con Felipe. Sustituye a Gisors para los angevinos y constituye un baluarte que bloquea la ruta a Normandía desde París, erigiéndose desafiante como centinela y dejando claro que el gobierno de Ricardo en Francia es tan sólido como la piedra. Ambas fortalezas, Gaillard y Gisors,
son ahora bases desde las que las cohortes de los reyes pueden cabalgar y sembrar el terror tanto en sus enemigos como en el pueblo. Como era de esperar, la guerra estalla de nuevo casi de inmediato. Las dos campañas siguientes carecen de la urgencia de la anterior, pero son, sin embargo, dramáticas y violentas. Cuando Felipe vuelve a sitiar Verneuil, Ricardo llega para conversar en lugar de para un choque inesperado, pero las órdenes de Felipe de que los zapadores continúen su trabajo durante la conferencia provocan el derrumbe de un muro a plena vista de Ricardo, mientras los combatientes supuestamente están bajo una bandera de tregua. Felipe incendia Dieppe, supuestamente usando fuego griego, y luego provoca disturbios en Bretaña para Ricardo, quien procede a una campaña y a quemar la región de Berry. En Issoudun, cree haber tendido una trampa a Ricardo, pero el rey angevino le da la vuelta a la situación y Felipe se ve obligado a firmar otra tregua que apenas dura el invierno. El año siguiente parece irle bien a Felipe. Primero, Ricardo resulta herido por una saeta de ballesta en Gaillon, lo que le impide luchar durante al menos un mes. Después, Felipe consigue hacerse con la custodia de su heredero más probable, Arturo de Bretaña, con el niño ingresado clandestinamente en París y, además, con un nuevo acuerdo de paz y cooperación firmado por Raimundo de Toulouse, Felipe imagina que el futuro del reino de Ricardo está ahora en sus manos. Pero tan pronto como Ricardo recuperó la salud, la arena se movió bajo los pies de Felipe, y para finales de 1197, una serie de acontecimientos inclinó la guerra decididamente a su favor. Un boicot inglés a Flandes ejerció su influencia, y su conde Balduino accedió a ponerse del lado de Ricardo y atacar a Felipe. A continuación, el emperador Enrique murió y los electores que habían quedado tan impresionados por Ricardo durante su cautiverio votaron por su sobrino Otón de Brunswick para que asumiera el título imperial. De repente, Felipe se enfrentó a la perspectiva de un ataque tanto de Flandes como de Renania. Valientemente, la respuesta de Felipe fue el ataque. En 1198, avanza hacia el Vexin, incendiando y saqueando todo a su paso, pero Ricardo está listo y contraataca, con la ayuda de Balduino, quien lanza un asalto flamenco en el Artois. Para entonces, tras tantos años de guerra en Europa y Oriente, ambos ejércitos demuestran una crueldad impensable para los estándares de caballería de la época. Quienes no mueren, son atacados o secuestrados de sus hogares en llamas se consideran afortunados si sobreviven a la devastación. Es una guerra de terror. El contraataque de Ricardo lo lleva a tomar Courcelles-Chaussy y Boury antes de regresar a Dango, a solo 6 kilómetros de Gisors. De alguna manera, cuando los mensajeros llegan a la posición de Filipo, probablemente en Gisors o cerca, le informan que Courcelles-Chaussy aún está en libertad y que su guarnición lucha con fiereza contra el enemigo. Creyendo que Ricardo está desprevenido, Filipo cabalga a la cabeza de varios cientos de caballeros y probablemente infantería diversa hacia la ciudad. Sin saberlo, las dos fuerzas están tan cerca que Ricardo, que patrulla la zona recién controlada, se entera de su presencia y no pierde tiempo en precipitarse al enfrentamiento. Filipo y sus fuerzas llegan a la ciudad de Courcelles y observan con recelo la escena. Las fuerzas de Ricardo han reducido y ocupado el asentamiento, y el humo emana de los alrededores. Equipado para un asalto veloz y sin medios para atrincherarse y desplegar artillería para un asedio, Filipo ordena a sus huestes que se den la vuelta y se preparen para la retirada. En ese momento, las saetas de ballesta comienzan a volar desde posiciones ocultas entre los árboles y los primeros jinetes de Ricardo se hacen visibles. Filipo, cuyas sensaciones ya le indican que la situación es mucho peor de lo que pensaba al comienzo de su labor de socorro, se enfrenta a un terrible dilema. El honor le exige resistir y luchar, sobre todo frente a otro rey. Los estandartes de Ricardo probablemente ya sean visibles para los franceses, pero su fuerza de 200 hombres es demasiado pequeña y no está adecuadamente desplegada para enfrentarse a otro ejército en el campo de batalla.
La hueste de Ricardo, ligeramente mayor, por otro lado, avanza con determinación, no solo para expulsar a los franceses del campo de batalla, sino también para apoderarse del enemigo jurado de su monarca y llevarlo ante Corazón de León. Los franceses se desbandan sin ofrecer nada que implique una lucha prolongada, y cualquier hombre sin caballo queda abandonado a su suerte. La velocidad de la carga de Ricardo y su ventaja sobre los franceses, que comienzan más lentos, se hacen evidentes de inmediato. El propio Ricardo es capaz de derribar a 3 caballeros y capturarlos, alardeando más tarde de haber usado una sola lanza para todos. Mientras tanto, Felipe se dirige a Gisors, lo cual es un pequeño golpe de suerte, ya que Ricardo ha situado a la mayor parte de su compañía en las cercanías del río Epte, creyendo que Felipe tomaría esa ruta. Durante kilómetros, los 2 ejércitos corren, mientras Felipe hace todo lo posible por evitar caer en las garras de Ricardo, un destino que arruinaría su reino y lo dejaría vulnerable a depredadores por doquier. Cualquier hombre cuyo caballo se detenga o tropiece es rodeado de inmediato y se le obliga a rendirse. Otros son abatidos en el caos y se producen escaramuzas a lo largo de la ruta. Finalmente, el rey francés ve aparecer la gran fortaleza, rodeado por su leal guardia, arremete contra el puente que cruza el río, y la segunda emboscada de Ricardo fracasa. La guardia de Felipe se acerca cada vez más a él en los confines de la calzada, y decenas de jinetes más se acercan por detrás. Al ver que Felipe va a alcanzar su destino, Ricardo y su ejército mantienen la presión desde atrás, con la intención de llevar la persecución hasta el final. Entonces, el destino pareció abatirlo y poner en peligro el futuro de Francia. El puente se derrumbó bajo el peso de los caballeros, sus caballos y todas sus armaduras y armas. Sin embargo, el destino, siempre voluble, ya actuaba en su contra en las tranquilas colinas de Ch-Luz, donde una sola flecha de ballesta pronto abatiría a Corazón de León en la cúspide de su poder. En abril de 1199, el rey guerrero que había desafiado a emperadores y humillado a reyes sucumbió no a un gran ejército, sino a un asedio menor y a una herida supurante. Así terminó la vida de Ricardo y de Inglaterra, invicto en espíritu, temido en la batalla y recordado como Corazón de León cuya leyenda sobrevivió a su imperio. Dale me gusta y suscríbete.